Shalom, que el Todopoderoso los bendiga, su servidor, el pastor Alex Cerezo y mi esposa Cintia León. Shalom, hermanos. Vamos rápidamente, preguntas y respuestas, así nos vamos conociendo y a todas aquellas personas que de alguna forma han visto nuestros videos del ministerio Lámpara a mis pies para que de esta manera y a través de este medio nos conozcamos un poco. Estas preguntas posiblemente te las has hecho alguna vez. Podemos decir que el matrimonio es algo complicado, pero cuando nosotros lo llevamos desde la enseñanza correcta de las escrituras, es decir, cuando nosotros descubrimos el rol que tiene que tener cada uno según las sagradas escrituras, los problemas que se van a tener son los mínimos, porque a pesar de que seamos obedientes a la escritura, problemas van a haber. Pero una cosa son los problemas normales que forman, digamos, parte del crecimiento de un matrimonio y otros son los problemas que son consecuencias de la desobediencia. ¿Es así o no? Claro que sí. Yo creo que es uno de los principales obstáculos a la hora de llevar adelante un matrimonio. Y es que entramos a él sin conocer bien cuál es el papel de cada uno en ese matrimonio. Así es. Hay poca enseñanza en las aulas cristianas con respecto al matrimonio. Simplemente los chicos pues se ponen de novios y tiran para adelante. Pastor, nos vamos a poner de novios. El pastor dice, oren y bueno, hacia adelante. No, debe haber una formación y debe haber ministerios encargados de la formación. Como por ejemplo se hacen los rabinos judíos, que ellos verdaderamente hacen un seguimiento al noviazgo a fin de que mucho antes de que se den señas de fracaso, pueda disolverse esta futura unión, porque es preferible en periodo de compromiso de noviazgo a que haya un matrimonio tortuoso. Entonces, una correcta elección y un matrimonio llevado, un noviazgo llevado desde la panorámica perspectiva correcta en santidad, en obediencia, asegura y garantiza que tengamos éxito, aunque vamos a tener problemas normales, que esto nos aporta el crecimiento, pero no a causa de la desobediencia. Entonces aquí vamos a añadir y acotar que la obediencia es importante. ¿Debe haber una formación o no? Nosotros somos llamados a estudiar en un colegio desde temprana edad, pero nunca nos prepararon para entrar al matrimonio. Y nosotros deberíamos haber pasado por una época de preparación, tanto las damas como los caballeros, para llegar de la mejor forma a algo que es totalmente nuevo, porque por más que digamos viendo se aprende, no es así. Necesitamos que alguien nos enseñe qué es lo que debemos hacer en el matrimonio. Así es. Tito capítulo 2, versos 3 y 4 dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, o sea, las mujeres que ya están casadas en la iglesia deben dar ejemplo. Porque si las que ya tienen matrimonios cristianos no dan ejemplo, pues ya tenemos un problema de ejemplo. Y dice, vamos a poner el texto bíblico, dice así, Tito capítulo 2, versos 3 y 4, las ancianas sean reverentes a sí mismo en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Es decir, aquí me dice que las mujeres mayores enseñen a las menores, a las jovencitas, cómo debe, digamos, llevarse a cabo un matrimonio, cómo atender a su esposo, cómo criar hijos. Hoy en día los movimientos feministas dentro de las mismas iglesias evangélicas anularían este texto bíblico, por eso es que nunca se toca. No, hoy en día la mujer más se prepara para ser predicadora, para ser intercesora, mujer de fuego y todas estas tonterías que hoy en día pues están prácticamente desgastando la familia desde dentro de la misma iglesia, con una cantidad de formaciones incongruentes y ministerios incongruentes, pero no se le da la importancia a aquello que va a determinar prácticamente nuestra vida. Primeramente, Jesucristo, Yeshua HaMashiach, y con quien vamos a compartir nuestra vida. Así que hay cosas más importantes que ser un hombre o una mujer de fuego. Y a mí me gustaría aprovechar este momento para llamar un poco la atención a las hermanas, a las damas, en que no sirve tanto que seamos tan buenas predicadoras, tan buenas intercesoras, si no estamos siendo buenas esposas. Es algo muy importante que nuestro papel sea cumplido como lo enseña la palabra. Debemos ser buenas esposas. El Padre nos pedirá cuentas por esta tarea y muchas no nos estamos esforzando para hacerla como al Padre le agrada. Así es. Vamos con la siguiente pregunta.
Dice, ¿cómo instruyen a sus hijos en la escritura? Bueno, nosotros, como dentro de nuestra familia, nuestros hijos, Josué tiene 5 años y Daniel tiene 3. Como pueden darse cuenta, no saben leer, Josué apenas está aprendiendo a leer, pero los instruimos desde muy pequeñitos y el método que nosotros usamos es a través de secuencias de imágenes. Nosotros hemos programado la Biblia a través de imágenes de tal forma que mis hijos prácticamente están conociendo ya la escritura y la conocen mejor que muchos jóvenes, pero todavía no aprenden a leer. Tus hijos pueden aprender a conocer la escritura antes de aprender a leer. Y entonces nosotros usamos imágenes y secuencias, le mostramos la columna vertebral de las escrituras, desde Génesis hasta la obra de Jesús, de Yeshua HaMashiach, y ellos van conociendo y familiarizándose con las escrituras para el día que aprendan a leer lo tienen prácticamente dominado. Esto lo hacemos a través de PowerPoint, imágenes que nosotros mismos descargamos de Google, y así, de una forma didáctica, hacemos prácticamente en nuestra casa una reunión para mis hijos. Y esto mayormente lo hacemos durante la práctica del Shabbat. Nosotros podemos instruir a nuestros hijos cada día, pero el día que más hay tiempo es en Shabbat. Y en Shabbat le dedicamos tiempo para estudiar la Torah, para estudiar las Escrituras, y así nuestros hijos están creciendo verdaderamente. A mí me sorprende porque si mi esposa puede decir que ellos mismos rechazan las prácticas paganas. Ya aunque les digan algo que a la carne les suene agradable, ellos ya tienen interiorizada la palabra, aunque sus ojos aún no la han podido leer por ellos mismos. Esta plaga, pero Faraón no dejó ir a Israel, así que esta plaga era de la muerte de los primogénitos. Primero pasó 2 plagas para pasar de muerte primogénitos. Primero debían que pintar las puertas, después quedarse adentro. Después vino un ángel de la muerte, pero ese ángel vio que esas puertas ya se acordó que eran del pueblo de Israel. Así que murieron los primogénitos del faraón. Mi hijo mayor, Josué, 5 años, rechaza completamente todas las tradiciones paganas, carnas, tortas, reyes, Navidad, todas estas cosas. Mis hijos, no es que él se sienta obligado, sencillamente mi hijo no le gusta. Y cuando estas cosas ocurren en el colegio, nosotros nos hemos dirigido a los profesores y a los maestros y nosotros le hemos dicho en qué creemos, cómo creemos, así que nosotros como padres no nos gusta que nuestros hijos participen en estas cosas. Así que cuando llega la hora de estos carnavales y festivales de disfraces, etcétera, etcétera, la maestra nos avisa, muy amablemente ella nos avisa, y nosotros ese día no mandamos a nuestro hijo a clase. Él está desarrollando una inmunidad, está desarrollando un apego hacia la escritura, y él solo está aprendiendo a rechazar las cosas que no están conforme a la escritura, en este caso las costumbres paganas. Vamos a la siguiente pregunta. Primeramente, en comprender la escritura desde la panorámica correcta. La panorámica correcta es la panorámica hebrea, ¿verdad? Eso es ahí empieza la restauración de todas las cosas. ¿Por qué? Porque las escrituras que nos han entregado y que por mucho tiempo hemos estudiado tienen sus alteraciones, tienen sus manipulaciones y tienen sus problemitas en la traducción. Así que no sé qué podemos añadir aquí más a esto. Restauración es eso, volver a la raíz hebrea. Muchos hemos escuchado aquel versículo donde nos dicen que volvamos a la senda antigua y pensamos que simplemente es la forma de vestir o la forma, no sé, de pensar, pero volver a la raíz es volver a la Torá, volver a lo que predicaban los profetas, a esa palabra pura. A eso es lo que tenemos que volver. Con el paso de los años y de las traducciones se perdió lo que el Padre quería para nosotros como su pueblo, y es a eso a lo que Él nos llama a volver. Así es.
Si Él nos dice que volvamos a las sendas antiguas, también usted leerá en este texto, lo voy a poner aquí en la pantalla, que al final dice, el pueblo dijo, no iremos por ahí. Pero aquellos que vuelvan son verdaderamente la iglesia del Mashiach, Yeshua. No es solamente el cristianismo la única fuente o la única carretera que nos conduce, no, la carretera, el camino Yeshua HaMashiach, y todos aquellos que se encuentran inmersos en este cristianismo neocontemporáneo, por más que sean cristianos, si no obedecen, si no guardan los mandamientos, el final va a ser la condenación. Así que vamos con la siguiente pregunta. Me gustaría ir a la pregunta anterior que dice ¿qué significa amar a Dios? Yo le voy a preguntar a mi esposa, por ejemplo, en lo que ella aprendió, ¿qué significa amar a Dios? Y como siempre, nuestra respuesta no va a ser basada en lo que pensamos o lo que nos han enseñado, sino lo que dice la Escritura. Y la Escritura nos dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Así es. De claro. Así es. Yeshua, o más conocido como Jesús, mostró su amor hacia nosotros en que se entregó por nuestros pecados. ¿Cómo le devuelvo yo o cómo le correspondo yo el amor a Yeshua? Obedeciendo. No se trata de un sentimiento, no se trata de tirar lágrimas delante de un altar con las manos arriba y diciendo así yo amo a Dios, llorando, golpeándote el pecho. No. A Dios se le demuestra el amor por medio de la obediencia a sus mandamientos. Yeshua fue claro, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Y también Juan capítulo 14, versículo 21 nos dice que el que tiene sus mandamientos y lo guarda es verdaderamente el que le ama, y el que le ama será amado por su Padre. Una gracia sin mandamientos, una gracia con un mover en el espíritu que a todos los jóvenes les gusta y a la mayoría de la gente les resulta bastante agradable. A mí me resulta ese tipo de doctrinas bastante desagradable. Y nosotros no vemos que se observen los mandamientos porque según esta doctrina la gracia eliminó los mandamientos. Completamente falso, ya lo hemos visto en otros videos como la ley del Nuevo Testamento, el Shabbat y muchos otros videos que tenemos que le invitamos que visite nuestro canal, Lámpara a mis pies. ¿Qué otra cosa significa amar a Dios? Por ejemplo, el amor hacia las personas. No sé si tú has notado eso de que está muy de moda algunas personas que es que hay que amar a Dios, y habla mucho de amar a Dios. Sí, es la palabra que más se pronuncia, dejando de lado lo que a la carne no le gusta. Nos fijamos en el amor, pero no estamos amando realmente como el Padre quiere que amemos. Yo he visto personas que hablan mucho del amor, pero según Primera de Juan capítulo 2 en adelante dice que cuando nosotros obedecemos sus mandamientos, verdaderamente el amor de Dios se perfecciona en nosotros. Una cosa es el amor de Dios y otra cosa es la bondad humana. Allá afuera también hay muchas personas que hacen cosas maravillosas. De hecho, la Escritura nos manda a hacerlas. Pero amar a Dios consiste en, primeramente, guardar sus mandamientos. Y amar a los demás consiste muchas veces en que tienes que mostrarles el camino de la salvación. Y a veces, cuando tú le dices la verdad, alguien se va a enojar. Un amigo, ¿qué es un amigo? En el contexto secular, un amigo es aquel que es cómplice tuyo en todas tus travesuras. Pero en el contexto bíblico, un amigo es aquel que te dice la verdad aunque te duela, y seguramente cuando te la digan, tú lo vas a considerar un enemigo. Así que no sé si tú has visto, por ejemplo, que muchas personas hablan del amor y del amor y del amor, pero nunca guardan los mandamientos del Señor. Es más, no lo observan, no conocen la Biblia, por tanto su amor es falso y simplemente está reducido a un tipo de amor que incluso hasta los animalitos pueden dar, porque lo vemos. Claro, imagínese usted. A mí no me sirve que mi marido me diga todo el tiempo te amo, te amo, te amo, y me sea infiel, no me respete. No me sirve que él me diga muchos te amos si no es respetuoso hacia mí. Entonces, el Padre dice lo mismo, no me sirve que me digas todo el tiempo te amo, te amo, te amo, que no está mal, pero si no le respetamos y no le somos obedientes, no sirve de nada, no tiene valor ese te amo. Así es, tiene que ver con una acción, el amor. Vamos acá, siguiente pregunta, a ver. Manipulación de emociones. Prácticas antibíblicas. Y lo que sabemos que vendría, apostasía. Apostasía.
Siguiente. ¿Qué son las raíces hebreas? ¿Qué son las raíces hebreas? Lo habíamos dicho anteriormente, las raíces hebreas es el estudio bajo la panorámica lingüística, arqueológica y cultural correcta. Las escrituras que se entregaron, que nacen de la Reforma Protestante, la Reina Valera, que nace de la Vulgata, tiene algunas cosas. Obviamente no todas las Biblias son 100% seguras, pero hay algunas que se aproximan más al original. Nosotros, en lo personal, nos hemos comprado una Torá para estudiar el Antiguo Testamento desde el hebreo lo más cercano al hebreo posible, y nos hemos dado cuenta que en un altísimo porcentaje las cosas han sido cambiadas. Y en el Nuevo Pacto entendemos que buena parte del Nuevo Pacto fue escrito en el griego koiné. Pero lo interesante es que hay un prototipo de pensamiento grecorromano plasmado dentro de las escrituras, ya en la traducción de la Vulgata, posteriormente a la versión en Reina Valera, porque los traductores de la escritura eran católicos. Entonces ellos ya pusieron su granito de arena en pos del catolicismo. Hay muchas cosas que no son congruentes. Nosotros hemos decidido estudiarlas desde la panorámica en la cual fueron escritas. Rab Shaul era un rabino judío. Yeshua HaMashiach, Jesucristo, no era católico. A veces cuando no sé si a ti te pasa que cuando te hablan de Jesús parece que no fuera el Jesús de la Escritura. Claro, porque si nosotros hemos estudiado a profundidad la palabra, sabemos que primeramente Jesús o Yeshua era israelita. No podemos separarlo de donde él era. Así es. Si nos pudiéramos meter en una máquina del tiempo, fuésemos a Israel en los tiempos de Yeshua, no encontraríamos a ningún Jesús. Usted, oye, ¿conoces a Jesús? No, aquí no hay ningún Jesús. Nos dirían Yeshua, sí, sé quién es Yeshua, sé quién es Miriam, pero bueno, por esa clase de violación a las leyes idiomáticas, los nombres propios se traducen, cosa que no se puede hacer. El nombre que le pone un padre o una madre a un hijo tiene que perseverar hasta el día de su muerte, y cuanto más el nombre que el propio Elohim, el Dios de Israel, le puso a su hijo. O sea, si lo cambiamos, hay un solo nombre, no muchos nombres, uno solo, y su nombre es Yeshua. Se ha conocido por las transliteraciones y traducciones como Jesús. Está bien, los demonios se han ido, se han bautizado, etcétera, etcétera, pero eso no implica que él un día quiera que le llamemos por su nombre verdadero. En este caso, su nombre original es Yeshua, y las raíces hebreas nos abren el panorama de las escrituras, libre de contaminaciones, libre de tretas grecorromanas y religiosas, porque lo he enseñado, no sé si te acuerdas, cariño, en videos anteriores, cómo hay tanto del catolicismo romano dentro de las iglesias evangélicas. Tenemos que aprender a pensar fuera de ese pensamiento que se nos programó, el pensamiento del pastor o de la persona que teníamos delante, del líder que teníamos adelante. Tenemos que pensar según la escritura. Y si nosotros con un poquito de entendimiento nos paramos y decimos, por ejemplo, en lo que hablábamos ahora, la escritura dice que él tiene un nombre, que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice un nombre. ¿Por qué cada país le llama según su idioma? Unos Jesús, otros Yeshua, otros Jesus. Si se le dio un solo nombre y él era hebreo, ¿cuál será ese nombre? Un solo nombre. Pero es que no pensamos muchas veces, creemos lo que se nos dice. Parémonos y pensemos, y verá que usted descubre muchas mentiras que se nos han enseñado solamente porque no se nos enseñó a pensar, sino simplemente a decir amén y basta. Así es, definitivamente la palabra Jehová no es el nombre de Dios. De hecho, tú le puedes preguntar a un israelita quién es Jehová y te va a decir no existe, ese es el Dios de los cristianos. Pero el Elohim verdadero de Israel no se llama Jehová, se llama Yahweh. Yahweh es su nombre, Yud Hei Bab Hei, y el nombre del Salvador es Yeshua, porque Yeshua significa salvación. Ahora, Jesús viene de esta palabra. No estoy diciendo que sea una palabra mala, pero no es el nombre original. A pesar de que nosotros hemos recibido muchas bendiciones en este nombre, está claro que la hemos recibido, pero con el tiempo vamos a descubrir que se trata de entendimiento, de conocimiento, que se trata de acercarnos lo más posible a lo original, porque Jesús es un nombre que se recibió a raíz de una variación del nombre original. Vamos adelante, la siguiente pregunta: ¿cómo surge
el ministerio Lámpara a mis pies. El ministerio Lámpara a mis pies surge precisamente a raíz de toda esta variedad, de toda esta gama de incongruencias teológicas, bautistas, pentecostales, presbiterianos. Si nosotros pudiéramos hacer un ranking aquí en quienes están mejor en la escritura a lo que nosotros más o menos hemos podido captar entre bautistas, presbiterianos, anglicanos, ¿a quién pondríamos nosotros? Yo, por ejemplo, pondría como las personas que más conocimientos yo les veo en la escritura, precisamente es a los movimientos de raíces hebreas. Ellos no son una secta, ellos son iglesia de Yeshua, solamente que ellos estudian la escritura de la fuente original. Los cristianos estudian la escritura a partir de la reforma protestante y prácticamente su doctrina está basada, una buena parte, en el catolicismo romano y el catecismo de la iglesia romana. Eso lo hemos visto. Vaya por favor al video Shabbat, segunda parte, y lo podrá ver a todo color. Así que, por ejemplo, ¿a quién pondríamos primero? Yo pondría primero los movimientos de raíces hebreas. Conocen la escritura muy bien. ¿Quién podríamos poner de segundo? Yo quiero decir también que lo que caracteriza a las raíces hebreas es que no se han conformado con lo que les decían. Son personas hambrientas por estudiar realmente lo que está escrito y no comerse todo lo que me lanzan, sino pensarlo, digerirlo y luego pararme a descubrirlo yo por mí mismo. Así es. Ponemos en segundo lugar, aquí vamos a poner movimiento de raíces hebreas. De segundo, pongamos a los bautistas. Definitivamente los bautistas son personas que le ponen mucho empeño al conocimiento de la escritura. Y de los conocidos, yo pondría en el último lugar a los pentecostales. Yo lo siento, amados hermanos, nosotros venimos de una iglesia pentecostal, salimos de una iglesia pentecostal porque ya no estamos. Y lo siento decir, pero hay mucha pereza para estudiar las escrituras. Allí vale lo que dice el pastor. Aplauden, dicen amén, mucha risa, mucha danza, mucha epilepsia, mucho sacudirte el espíritu, muchas lenguas, pero hay una ignorancia increíble. Ojo, quiero aclarar, hay muchas personas piadosas en el pentecostalismo, muchas personas que aman a Dios y que verdaderamente sufren con todas estas prácticas antibíblicas, pero yo pondría en el último lugar, sí, porque definitivamente de allí salimos y nuestra experiencia en años en el pentecostalismo verdaderamente ha sido ser testigos de una gran cantidad de prácticas antibíblicas. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. ¿Se nos olvida algo? No. El ministerio Lámpara a mis pies surge a raíz de todas estas cosas y casi en todos mis mensajes yo no me daba cuenta que este texto de Salmo 105, 119, 105 casi siempre estaba allí. Lámpara es a mis pies tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi caminar. Y definitivamente en este tiempo de gran oscuridad en materia teológica, en materia de conocimiento, la escritura es nuestra lámpara, no es tu pastor, no es la iglesia aquí, no es la iglesia allá, es la escritura, lámpara a mis pies. Y de allí, en mis tiempos de oración, yendo verdaderamente a estar con mi Padre, con el Todopoderoso, y poder presentarles esta gran cantidad de aflicciones que había en mi corazón, pues de allí el Señor pone esta disposición de emprender este ministerio, ya que nosotros, en este caso su servidor, fue ordenado como pastor hace más o menos 3 años y medio, y este llamado lo voy a continuar haciendo, pero ya desde el estudio de las raíces hebreas. Seguimos siendo iglesia de Yeshua, seguimos siendo pueblo de Dios, pero nosotros somos ese pueblo que decidió volver a la senda antigua. La iglesia quiere seguir esa línea y lo que está haciendo es volverse cada vez más al mundo, y nosotros hemos decidido bajarnos de ese autobús y volver a las sendas antiguas. Las sendas antiguas es la senda hebrea. Israel, nosotros fuimos injertados en Israel, y conocer la escritura bajo la panorámica hebrea es precioso y maravilloso. Eso cambió nuestro matrimonio, porque nuestro matrimonio estaba prácticamente acabado, había muchos problemas, pero desde que el Todopoderoso nos introdujo en este conocimiento, empezó a restaurar nuestra vida, nuestra economía, nuestra familia, y desde que nos alejamos de esas doctrinas romanas que hoy en día están plasmadas en el cristianismo, yo le puedo asegurar, desde que empezamos a observar Shabbat, los mandamientos del Altísimo, no significa que hemos salido de la gracia. Por eso se nos ha tildado de mesiánicos. ¿Qué se nos ha dicho, amor? Por ejemplo,
Somos mesiánicos, ¿verdad? Mesiánicos, judaizantes. Judaizantes, que observamos la ley, que volvemos a la gente a la ley, que las personas las estamos tirando para la ley. Hermano, no es que nosotros volvamos a la gente a la ley, es que el cristianismo no tiene ley. Es que el cristianismo sigue una doctrina sin ley. Es que se les ha metido a ustedes, hermanos evangélicos, en la cabeza que Cristo quitó la ley. Eso no es cierto. Nosotros seguimos creyendo que somos salvos por gracia y justificados gratuitamente. Pero nosotros practicamos, observamos los mandamientos por amor al que nos salvó. Somos salvos por Yeshua, pero como lo amamos, queremos obedecerle y cumplir sus mandamientos. Pero no quiere decir que los mandamientos nos justifican, no. Seguimos creyendo que el que nos justifica es nuestro Salvador Yeshua. Pero si no cumplimos, guardamos, observamos sus mandamientos, pues muy fácil. Entonces un día vamos a perder la salvación. ¿Es así? A todos esos que dicen que nosotros no podemos practicar la ley perfectamente, me parece que son meramente excusas. Pues yo no me imagino yo un día diciéndole a mi esposa, lo siento, me fui con otra mujer y como no pude cumplir el mandamiento perfectamente, ella me va a tener que excusar. No pude cumplir el mandamiento. No cometerás adulterio, Éxodo capítulo 20, el sexto mandamiento. No lo pude cumplir. Y ella me va a tener que perdonar porque no soy perfecto. Entonces esa no es excusa, hermano. Nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tú sales a la calle con tu coche y seguramente en algún punto vas a violar la ley de tráfico, pero eso no te impide salir con tu coche y salir a respetar las normas, ¿verdad que sí? Así que dejémonos de excusas, volvamos al mandamiento, porque Yeshua dijo, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Shalom. Shalom.